Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Huawei Y9S versus al Huawei P30 Lite. Entonces comencemos. Antes de seguir con el video, te recuerdo que estamos sorteando un Redmi Note 9 Pro, un Redmi Note 9 y un Xiaomi Mi Note 10. Si quieres saber los pasos a seguir, dale clic en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en la pantalla. Ahora sí, continuemos. Empezando por el exterior del teléfono, el Huawei Y9S sigue una forma muy familiar. El dispositivo tiene bordes redondeados emparejados con una parte posterior curva. En cuanto a los materiales, toda la parte trasera es de cristal pulido, mientras que el chasis envolvente es de plástico. Al inspeccionar el teléfono desde la parte delantera, se obtiene un acabado perfecto sin ningún tipo de notch, algo que nos brindará una experiencia visual muy por encima de lo habitual. Hay un pequeño bisel en la parte superior donde Huawei ha logrado encajar el altavoz de llamadas. En general, el frente es casi todo vidrio y esto hace que sea una gran experiencia de inmersión, como lo dije anteriormente. La experiencia en mano es buena pese a tener un peso por encima de lo normal y puede que lo sientas incómodo inicialmente, pero creo que este es el precio que paga el terminal por las características que lleva. Por otro lado, el dispositivo en la parte inferior tiene el altavoz, el puerto USB tipo C, el micrófono principal y el conector jack para tus auriculares, lo normal por el momento. Para el resto del teléfono, la parte trasera lleva una pieza de vidrio sólido que tiene una protuberancia de cámara integrada en la parte superior izquierda. Ese particular diseño no es nada molesto y si colocas el Y9S en posición horizontal, el teléfono no se tambalea, a pesar de tener un poco salidos sus sensores de cámara trasera, aunque claro, esto no es tanto como en otros dispositivos que ya hemos visto en el canal. Algo que varía en este Y9S es la ubicación del lector de huellas, ya que no se va a encontrar ni en la parte trasera ni mucho menos en su pantalla. Este teléfono lo integra en su lateral derecho. Además, este lector tiene una doble función, porque a su vez se usa como botón que te permite prender o bloquear el celular. En sus dimensiones nos encontraremos con 163.1 x 77.2 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 206 gramos. En el diseño encontramos que el cuerpo del Huawei P30 Lite está rodeado por un cristal 3D, con bordes y esquinas redondeadas, aunque el material de la cubierta trasera es, como ocurre en el Huawei P Smart 2019, que está hecha de policarbonato. Esto provoca que a primera vista el diseño sea muy llamativo, aunque es cierto que hay bastante margen de mejora en la capa oleofóbica, ya que se impregnan las huellas con relativa facilidad, como los diseños de cristal. En mano se siente genial, con una muy buena sensación de calidad, resistencia a golpes y facilidad para agarrarlo. El tamaño es bastante compacto y la optimización está bien conseguida. Huawei continúa con su apuesta por el notch en forma de gota de agua y los bordes son bastante reducidos. En la parte inferior nos encontraremos con el jack de 3.5 milímetros, el puerto USB tipo C, los altavoces y el micrófono de cancelación de ruido, aunque estos elementos no están alineados entre sí y rompen claramente la simetría. Para desbloquear el Huawei P30 Lite tenemos varias opciones. Por un lado está el lector de huellas, situado en la parte trasera y con una experiencia casi perfecta. Lee la huella con facilidad, no necesita que pongamos toda la superficie del dedo y el tiempo de desbloqueo es muy rápida. En sus dimensiones nos encontraremos con 152.9 x 72.7 x 7.4 milímetros de grosor y un peso de 159 gramos. El Huawei Y9S tiene un procesador de 8 núcleos, Kirin 710F, que corre a 2.2 GHz, además cuenta con la GPU Mali G51 MP4. En mi uso diario lo encuentro más que capacitado para manejar la mayoría de las aplicaciones y procesos sin ningún tipo de inconveniente. Podrás consultar las redes sociales, ver videos, redactar correos, hacer llamadas, entre otras sin problemas de retraso o ralentización. La multitarea funciona bien gracias a la amplia RAM y generalmente no hay problema si tienes abiertos muchos procesos al tiempo, pero te recomiendo que cuando estés jugando sí las cierres para mejorar la experiencia. Ya en pruebas más pesadas, el celular es capaz de manejar PUBG Mobile y Call of Duty en las configuraciones más altas. El Y9S presenta GPU Turbo 3.0 de Huawei, que está destinada a mantener velocidades óptimas de cuadros por segundo en ciertos juegos, claro está, pero por lo menos con el PUBG Mobile no presentó lag en ningún momento. Lo único que sí pude percibir es que con la configuración más alta, el teléfono tiende a calentarse rápidamente, pues empecé a notar cómo aumentaba la temperatura luego de 15 minutos en el juego. Por eso, si eres una persona que se dedica a jugar, tal vez este dispositivo no esté hecho para ti y debes invertir un poco más.
En el Huawei P30 Lite tendremos el procesador Kirin 710 octa-core que corre a 2.2 GHz, unido a una GPU Mali G51. Se trata del procesador que Huawei añade prácticamente a todos sus nuevos móviles de gama media de 2019. Lo hemos visto en el Huawei Mate 20 Lite, en el Huawei P Smart 2019 y ahora en este P30 Lite. A nivel de rendimiento, el Kirin 710 se equipara aproximadamente a un Snapdragon 660. Es un procesador fabricado en 12 nanómetros, con capacidad para aplicar inteligencia artificial y 8 núcleos, de los cuales tenemos 4 Cortex A73 y 4 Cortex A53. ¿Cómo se comporta en el día a día? El rendimiento es correcto, aunque seguimos echando en falta una mejor fluidez. El lag aparece ocasionalmente, por ejemplo a la hora de acceder a la multitarea o cuando estamos en algún juego pesado como Puff o el Asphalt 9. A la hora de probar estos juegos el móvil se comporta bien, pero sí hemos notado algún tirón extraño. Mejor dicho, si lo que buscas es un móvil para solo juegos, nuestra recomendación es que el Huawei P30 Lite quizá no es el más adecuado. La capacidad de batería del Huawei Y9S es de 4000 mAh y es compatible con carga de 10 watts. Bajo condiciones de alta exigencia y uso constante, tiene una autonomía que se mantiene a lo largo del día y un poco más, pero en situaciones de uso menos frecuente, casi sin usarlo, puede durar hasta los 2 días. Algo que me hubiese gustado que mejorara el terminal es que tuviera un voltaje de carga superior para poder tener una mejor experiencia y menos tiempo conectado al toma corriente, pero bueno, con este terminal esto no será así. Por otro lado, en la prueba que hacemos en el canal, la cual consiste en visualización de contenido con brillo y sonido al máximo, el celular nos dio un tiempo de pantalla activa de 7 horas, algo que sin duda se encuentra un poco por debajo de lo que hacen dispositivos como el Redmi Note 9 Pro, y que por el rango de precio podría competir con este terminal. En el P30 Lite tenemos una batería de 3340 mAh, una cantidad prácticamente idéntica a la que ya hemos visto en el Huawei P Smart 2019. En ese sentido no ha habido mejora, sí la hay en la carga rápida, ya que Huawei incorpora un puerto USB tipo C y la carga rápida como mencionamos anteriormente, añadidos que eran casi obligatorios si Huawei quería convencer en la gama media con su nuevo terminal. La batería del Huawei P30 Lite es suficiente para alcanzar el final del día. Durante esta semana de uso hemos conseguido cerca de unas 10 a 15 horas de uso, con unas 5 a 6 horas de pantalla activa. Un resultado suficiente para muchos usuarios, aunque lejos de lo que conseguiremos en aquellos terminales que incorporan más batería. Si vigilamos el uso podemos extenderlo al segundo día, pero lo más habitual es que acabemos cargándolo cada noche. Durante los primeros 30 minutos de carga completaremos alrededor del 35% de la batería, mientras que para alcanzar el 50% necesitaremos unos 45 minutos. En la parte frontal del Huawei Y9S nos encontramos con biseles bastante delgados que dejan todo el protagonismo al panel LCD de 6.59 pulgadas que ofrecen una resolución Full HD Plus de 2340 x 1080, un formato de 19.5:9 y una relación de pantalla cuerpo del 91%. También tiene una buena densidad de píxeles con 391 y cuenta con una paleta de 16 millones de colores. Todas estas características, sumadas al hecho de que el Huawei Y9S no presenta agujeros ni notch, hacen que este terminal sea uno de los mejores en cuanto a experiencia inmersiva. Ya otra cosa será la calidad del panel, lo cual hablaremos a continuación. Gracias a que la empresa insertó un panel LCD, no esperes tampoco colores 100% impactantes, ni tampoco negros tan profundos como en los paneles AMOLED, que son los mejores hasta el momento. Pero a pesar de esto, los detalles son decentes, el texto se aprecia con claridad y la saturación de color es más que suficiente para poder apreciar adecuadamente contenidos audiovisuales, ya sea en YouTube o Netflix. Y hablando de YouTube, te recuerdo que este dispositivo aún es compatible con los servicios de Google y podrás instalar todas sus aplicaciones. Te lo menciono ya que por problemas con Estados Unidos, los últimos lanzamientos de esta compañía no cuentan con este servicio. En el Huawei P30 Lite nos mantenemos en la tecnología IPS, que nos da un buen brillo a un costo inferior si lo comparamos con los paneles OLED. Este terminal cuenta con una pantalla de 6.15 pulgadas Full HD Plus, que con ese notch en forma de gota de agua hace que la pantalla tenga un formato aproximado de 19.3:9, con 2312 x 1080 píxeles y una densidad de 415 píxeles por pulgada. El software de Huawei permite decenas de opciones y entre ellas está la de ocultar la muesca de la parte con una franja negra. Aquí ya se decide dependiendo de gustos si la quitas o no, aunque lo cierto es que el notch ha disminuido tanto su tamaño que no consideremos que interfiera en exceso durante la experiencia diaria.
La sensibilidad táctil es buena y no hay degradados de color cuando miramos desde los ángulos. En exteriores, la pantalla produce algo de reflejos, aunque se compensa con un buen nivel de brillo. También es de destacar que el brillo automático se comporta perfectamente en estas situaciones. El Huawei Y9S tiene una configuración de cámara trasera triple que incluye una cámara principal de 48 megapíxeles con apertura focal 1.8, un sensor secundario ultra ancho de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4 y finalmente una cámara de profundidad de 2 megapíxeles con una apertura focal 2.4. Este celular, al estar potenciado con inteligencia artificial, tiene la capacidad de reconocer la escena que tiene al frente para ajustar los parámetros automáticamente y brindar el mejor resultado. Durante las pruebas reconoció con rapidez y casi siempre con precisión la imagen a fotografiar y los resultados obtenidos fueron buenos, sin llegar al punto de la excelencia. En diferentes momentos del día, tanto mañana, tarde y noche, la cámara se desenvolvió adecuadamente, sobre todo en entornos con buena iluminación natural. Sin embargo, el trabajo más resaltante fue la función modo noche, regalando imágenes nítidas, bien iluminadas y con poco ruido. Con respecto a la cámara selfie, esta cuenta con sistema retráctil como se mencionó anteriormente. Este sensor es de 16 megapíxeles con apertura focal 2.2. El mecanismo motorizado no tarda casi nada en salir, por lo que aporta positivamente en esos momentos donde queremos sacar una fotografía al instante. La calidad también es buena, brindando bonitos desenfoques y colores equilibrados. Lo único que te puedo recomendar con esta cámara es que tengas mucho cuidado con el polvo, ya que esto puede traer problemas con el tiempo e incluso dañar el sistema de su cámara frontal. De igual forma, por el mecanismo que cuenta, el dispositivo no puede llevar reconocimiento facial, por lo cual la seguridad se queda en manos del lector de huellas y los convencionales, ya sean el número PIN o el patrón. El Huawei P30 Lite llega con una triple cámara trasera, con un sensor principal de 48 megapíxeles y una apertura focal 1.8, acompañada por un sensor secundario de 8 megapíxeles para un gran angular de 120 grados, y un tercer sensor de 2 megapíxeles con apertura focal 1.8 para la realización del modo retrato y el zoom óptico 2x. Adicionalmente, como viene siendo habitual en Huawei, se apuesta por una capa extra de inteligencia artificial para la detección de hasta 22 escenas. Por su parte, la cámara frontal dispone de 24 megapíxeles con una lente de apertura focal 2.0, modo retrato mediante inteligencia artificial y detección de 8 categorías distintas. ¿Cómo se comporta la triple cámara del Huawei P30 Lite? Lo cierto es que los resultados son muy buenos para una cámara de su rango. De día las imágenes gozan de un gran nivel de detalle y el enfoque es rápido y podemos conseguir fácilmente imágenes bastante llamativas. El rango dinámico, como le dije anteriormente, es amplio y los colores son intensos. De hecho, si activamos el botón de inteligencia artificial, normalmente notaremos todavía más esos tonos. La cámara del P30 Lite hace fotos de base a 12 megapíxeles, aplicando la tecnología Pixel Binning para conseguir una mejor luz. Desde los ajustes podemos también hacer fotos a 48 megapíxeles, pero la ganancia no es tanta y perderemos rango dinámico, por lo que nuestra recomendación es disparar directamente a 12 megapíxeles. El terminal cuenta con desbloqueo facial, con el cual el registro del rostro es rápida y la detección de nuestra cara se produce sin dificultad, aunque llevemos un gorro, gafas o incluso en situaciones de poca luminosidad. Para el Huawei Y9S nos toparemos con una única versión de 6 GB. Nos hubiese gustado que el dispositivo aportara diferentes variables en cuanto a RAM para dar versatilidad al dispositivo. Para el Huawei P30 Lite nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tendremos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. El Y9S, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Huawei P30 Lite, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 128 GB, que puede ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El Huawei Y9S le gana al Huawei P30 Lite en diseño, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Huawei P30 Lite le gana ampliamente al Huawei Y9S en los siguientes aspectos: RAM y precio. En los aspectos que empatan son únicamente en almacenamiento.
Este es uno de los primeros videos del Huawei Y9S en este canal, el cual es un dispositivo muy pedido por todos ustedes y me agrada traerlo al canal. Su funcionamiento, pese a no ser excelente, es muy bueno para un celular de su precio, con una pantalla sin ningún tipo de obstrucción visual gracias a su cámara retráctil. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.